Bueno, comenzamos la grabación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Comenzamos el seminario de la clase correspondiente a la unidad 1, al tema 1, sobre relaciones sociales y relaciones jurídicas, con la lectura de específicamente de Juan Ramón Capella. Bueno, ¿quién me puede decir específicamente eh, qué dudas pueden tener de esa lectura? Levanten la mano y les voy dando la palabra. Por favor, dudas, preguntas, comentarios acerca de la lectura. Es la del título Fruta prohibida, profe, perdón. Es la que estamos viendo en clases. Jesús, Alfonso, adelante. Sí, tenía una duda en cuanto al poder político. ¿Puedes poner tu cámara para que nos veamos mejor? Sí. Si puedes, ¿no? Ahí está. No, pero ya, adelante, ¿me puedes decir? Así nos conocemos. Muy Sí, bien. en cuanto al poder político, ¿entrarían las empresas igual ahí? No, no. El poder político, según la lectura, está hablando de las instituciones. A ver, ¿quién más? Si alguien quiere intervenir, lo puedo hacer también con respecto a la misma pregunta de Jesús, pero justo lo que trata el autor en ese punto tiene que ver con las instituciones, cómo el derecho se da entre las relaciones sociales y jurídicas, entre relaciones de poder. Eso nos quedó claro. Ahora, ¿qué es el poder político? Justamente el poder político, según el autor, es el que poseen las instituciones públicas, desde el Estado y las instituciones supraestatales a las instituciones públicas menores, por ejemplo, los ayuntamientos, está hablando de los municipios, está hablando de todo tipo de institución pública, ¿no? Que tiene coerción, coacción, con legitimidad. Ese es el poder político primario, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el secundario? Las personas o organizaciones con capacidad de incidencia sobre el poder institucional, partidos políticos, personas dedicadas a la actividad de intermediación política, sindicatos, lobbies de intereses y formadores de opinión pública. Ahora, ¿eso implica que las empresas están dentro? A ver, ¿alguien quiere comentar sobre esto, Ricardo, u otra cosa? Ahí me dices. Sí, buenas tardes, maestra, compañeros. Bueno, respecto a la pregunta del compañero, yo pienso que entra en el poder económico, los empresarios. La lectura marca que son las personas que tienen medios de producción o empresas las que se considerarían empresarios, entrarían en el poder económico. Muy bien. Eh, de hecho, eh, de hecho, eh, justamente aquí el autor, la autora, el autor, disculpe, no es autora, habla de lobbies de intereses. Un despacho de cabildeo puede ser una pequeña empresa, la verdad, pero no está hablando de empresas. Las empresas están en el poder económico, sino más bien están hablando de los actores. Claro, hoy es muy raro que el poder político no tenga incidencia económica, porque justamente los actores económicos están teniendo todo el tiempo incidencia en la política, mediante muchos aspectos. Pero eso no quiere decir que sean los actores políticos. Esto se veía muy claro antes. Antes era muy claro que los actores políticos iban por un lado, los económicos no. En el periodo neoliberal, no en México, en todo el mundo, esto se mezcló. Por ejemplo, los ejemplos clásicos, Vicente Fox Quesada, ¿no? Vicente Fox Quesada es un actor realmente, es un actor que tiene con claridad, es un actor económico y se hizo un presidente. También otro ejemplo muy claro es en Estados Unidos, el que fue
vicepresidente de Bush. Ahora no recuerdo su nombre. Es impresionante esta persona. Ahora no me recuerdo que era a la vez. ¿Argot? ¿Cómo? ¿Argot? Dime, Julián, no te escucho. El presidente, bueno, el que estuvo con Bush no es Argot. No sé si era ese, no me recuerdo ahora, era que de hecho, no te entiendo bien la palabra, pero me recuerdo que hay uno que justamente era el director o era uno de los accionistas principales de Halliburton, una empresa que fue la que tuvo que ver con toda la invasión de Irak en materia de confección de armas militares, por ejemplo, y después en el proceso de reconstrucción de Irak. Hace tiempo ya, estoy hablando de Bush hijo, no Bush padre, y recuerdo perfectamente, pero ahora no recuerdo su nombre. Esto ha pasado sobre todo en este periodo de los últimos 20, 30 años neoliberales, se nota mucho, se nota más. Pero lo que se está distinguiendo es que los actores económicos son las empresas y las empresas no están justamente en la política. A ver, Ángel, ¿quieres comentar algo más? Maestra, nada más para complementar lo del poder político que está relacionado. Es otro Ángel, es que el otro también era Ángel, ¿verdad? Ah, no, Jesús, me equivoqué. Me voy aprendiendo los nombres, por eso quiero ver su cara ya. Ángel, a ver, adelante. Que tiene una relación el poder político con el poder económico, esto a partir de los presupuestos, ¿no? Para poder administrar todas las instituciones públicas, como usted lo comentó, y que también se va a relacionar con el poder simbólico, y esto lo va a hacer para poder modular las jerarquías sociales, ¿no? Y esto va a ser por medio de las manifestaciones. Exactamente, muy bien. Deyanira, ¿qué quieres comentar? Deyanira, Pérez, Vega. Bueno. Es que se me está yendo un poquito la señal, perdón. Ah, ya, vale. Sí, yo tengo una duda con respecto a una parte que dice paternidad funcional. O sea, yo tengo la duda, ¿cuándo es el momento en que se convierte en paternidad funcional? ¿Esto es cuando la paternidad biológica y la paternidad cultural no coinciden? ¿O cómo es? Es que esa es la, o sea, como que ¿Dónde estaba eso? Me acuerdo que tenían dudas con esta parte inicial mucho. Sí, creo que viene en la página 18 o algo así, pero había una parte, de hecho aquí la tengo escrita y dice, en la cultura la paternidad biológica y la paternidad funcional no coinciden normalmente y esto es una paternidad funcional. Entonces como que aún así no me quedó muy claro, por eso quisiera saber si me puede sacar esa duda. Pero es eso, ¿no? La paternidad, a ver, me dicen que en la página 20. No, está creo que en la 18. A ver, permítame. Sí, en nuestra propia cultura empieza a ser frecuente que la relación paterno-filial cultural no coincida con la biológica o que se cinda en diferentes sujetos. A ver, claro, es el clásico divorcio y que tienes padrastro, madrastra, y no coincide con tu papá o tu mamá biológico, es eso. Y mucha gente hoy en el mundo, él está, a ver, lo que el autor en esta primera parte, lo que está queriendo es hacer una distinción en que las relaciones jurídicas, y por eso yo no, las relaciones jurídicas, y yo se los dije muy bien en la clase, están fundadas en relaciones sociales, ¿se recuerdan? Yo les comenté esto, ¿no? Entonces, es un hecho que las relaciones jurídicas están fundadas en relaciones sociales, pero a la vez también es un hecho que a ver cómo explicarles. Hay muchas relaciones sociales que el límite o la frontera con el derecho, con la relación jurídica,
tiene complejidades. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿quién tiene incluso se puede, este caso es un caso muy peculiar, el caso de la paternidad y la maternidad es muy peculiar. ¿Por qué? A ver, ¿cuántas personas no conocemos de padres, sobre todo padres, madres menos, pero también existen, que tienen hijos y no se ocupan nunca de sus hijos, ni aparecen, ni existen, ni nada? Hay miles de casos de eso. Ahí hay ese papá tiene una relación jurídica con ese hijo o hija. Vamos a poner el caso del papá, ya, dejemos no estar que el papá o mamá, el papá tiene una relación jurídica con ese hijo e hija. Y la tiene en cuanto que está obligado a atenderlo y a darle alimentos. Que no lo haga, bueno, está violando normas jurídicas, es un hecho, pero la tiene por ser su papá, ¿entienden? Por ser su papá. ¿Por qué es papá? Porque supuestamente, biológicamente, es su padre, ¿no? ¿Está bien? Esa es una relación que incluso ahí no ven la afectividad, puede no haber afectividad, pero hay una relación jurídica. Ah, pero que de todas maneras no me da alimento, no me atiende. Ah, bueno, está violando normas jurídicas, pero no quiere decir que no hay una relación jurídica. A ver, otro caso. Entonces mi mamá se casa con otra persona o se junta con otra persona, convive con otra persona que desde pequeña me cría. Pues ahí no hay una relación jurídica real, hay una relación más bien afectiva. Esa relación es cultural, es de afecto cultural, esa no es una relación de amistad, de cariño, y tú lo quieres como tu papá, pero ese papá tuyo, ese justamente no tiene ninguna obligación jurídica. Claro, lo que va a pasar es que no la tiene, de hecho, los hijos, a no ser que te adopte, y ahí se convierte la relación esa afectiva en una relación jurídica, que pase por el proceso de adopción civil. ¿Sí van conmigo? ¿Me van entendiendo? ¿Sí van entendiendo? Son relaciones sociales que se dan, que son de manera muy diferente. Lo que está queriendo hacer el autor es dándote ejemplos de cómo se mezclan y cómo las fronteras a veces son difíciles de determinar, pero la frontera es fácil, es cuando el derecho te vincula, es cuando la norma jurídica vigente te vincula. Una adopción implica un proceso jurídico. Un papá no solo biológico, sino, fíjense, hay padres biológicos que no reconocen a sus hijos. Entonces tú tienes que hacer un proceso de reconocimiento de paternidad. Oye, yo soy tu hijo, me tienes que dar alimentación. Fíjate, tienes que pasar por el proceso jurídico. Y hay padres biológicos que lo reconocen y se desaparecen. Pues entonces sí está obligado jurídicamente, aunque no lo haga. No sé si me entienden. Son varias situaciones, y así hay muchas en la vida social y jurídica, con respecto también al matrimonio, a los contratos. Por ejemplo, si yo ahora les regalo un libro a uno de ustedes, un libro, se lo regalo, pues no es una relación jurídica, a no ser que después yo arme un conflicto con alguno de ustedes y diga que el libro me lo tenían que pagar. Y entonces yo genere un proceso que implique, oye, me tienen que pagar el libro, oye, ¿cómo crees? Me has estafado. Y fíjate que incluso si el reclamo queda en un reclamo moral, no es jurídico. Si ya tú intas un proceso y implica otras cuestiones, desde el punto de vista civil, es que empieza lo jurídico. Lo que quiero es que entiendan que la vida es muy rica y que la distinción hay que hacerla. Y no quiere decir que todo lo jurídico es un proceso penal, judicial, civil, jurisdiccional, semijurisdiccional, de derechos humanos, no. Constantemente hay relaciones jurídicas que se están violentando, como los derechos humanos, por ejemplo, y uno no hace ningún proceso, pero sí hay una relación jurídica violentada. No sé si, Deyanira, entendiste con todo esto. Sí, ya me quedó un poco más claro, profesora. Gracias. Vale, de Sí, nada. gracias. Salvador, Buenas noches, profe. gracias. Me Buenas gustaría... noches, profe. Ah, aquí ya te veo, ya te veo. Entonces, por decir, en una relación de una unión libre, ¿termina en una relación jurídica? Porque No, digo, a veces, eh, eh, en determinado tiempo, por decir la mujer, ¿no?
exige alguna indemnización o vaya, algo que al fin y al cabo termina en algo jurídico, ¿no? Aunque no haya un papel que los dictamine que son pareja, ¿no? Sí, yo no conozco toda la reglamentación, pero está reconocida la convivencia como matrimonio. Entonces, pero tienen que darse convivencia, no es un noviazgo, ni mucho menos. Tiene que darse convivencia. Y para que haya reclamación, no solamente de las mujeres, también puede ser de los hombres, en un proceso, por ejemplo, de convivencia largo, donde hay una separación y la esposa el esposo convivientes, ellos convivientes, pueden hacer reclamación de alimentos y están los supuestos muy bien dados. Tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, cuando la persona, uno de los cónyuges, que en este caso no haya firmado un papel, no importa, te hayas dedicado todo el tiempo a atender a la otra persona y a proveerle a la otra persona circunstancias para que esta persona, por ejemplo, labore. Yo no trabajo y mi esposo trabaja, por ejemplo. Y si yo no trabajo y él trabaja y yo todo el tiempo y él se mueve por todo el país, ¿no? Yo conozco incluso un caso así. Se mueve por todo el país trabajando, entonces por eso yo no me busco un trabajo fijo, para yo estar con él por todos lados, ¿no? Cuando él se muda para acá, entonces yo no me proveo un trabajo fijo porque justamente necesita estarse moviendo en el país para yo estar con él. En ese caso, en un divorcio, ella tiene todo el derecho de pedir bienes porque ella justo no tiene ni ingresos ni ahorros porque no ha trabajado. Pero no ha trabajado porque quiso estar al lado de él. ¿Sí se entiende? Y esto pasa mucho. Pasa mucho. Cuando hay hijos es evidente, eso no hay problema. Pero también puede darse el caso en que también depende de quien tenga mayores o menores ingresos. Pueden pedirse alimentos si la otra persona tiene muchos menos ingresos, y puede ser el hombre y la mujer tiene más, y no tienen hijos. Hay de todo, hay varias situaciones, habría que revisar el Código Civil, ¿vale? Pero Sí, sí, la convivencia está prevista como de reconocimiento. sí, como, Incluso hay un tema más. Acabo de ver, acaba de salir una jurisprudencia, o no sé si es jurisprudencia, me la mandaron el otro día, del tema de los que tienen dos familias. Así que pónganse las pilas, porque los que tienen dos familias, que regularmente son los hombres, no las mujeres, si tienen dos familias, evidentemente la segunda esposa o conviviente tiene todo el derecho de pedirle alimentos si se separan y demostrar que hubo una convivencia durante 20 años, no importa que haya estado casado con otro. Eso es muy interesante porque se está reconociendo la bigamia ahí, y no el matrimonio único. Se está reconociendo, pero el tema es la protección de las personas que se quedan en un estado de indefensión, sobre todo aquí en México, que es tan patriarcal, como en toda América Latina, y bueno, en todos lados, esa cosa de la iglesia, la capillita, toda esa cosa tan patriarcal, donde los hombres tienen dos familias, pero entonces de pronto dejas a una y la dejas indefensa, y no a la que es casada, sino a la otra, a la supuestamente amante, que también es tu esposa, pues, no es, también es tu esposa. Entonces, eh, en este caso sí tiene el derecho de pedirte alimentos. Está muy interesante el tema que lo hayan así promovido. Bueno, ¿alguna otra duda de la lectura, chicos y chicas? ¿No quieren aprender derecho conmigo, civil y penal y eso? Esto es teoría del derecho, no sean malos y malas, por favor. ¿Alguna otra duda de la lectura? Para entonces hacer, Profesora, Jacqueline, sí, ¿puedes poner tu cámara para vernos? es que la cámara, bueno, mi cámara frontal solamente la Bueno, entonces se me complica un poco. Pero se te escucha mal, se te escucha bastante mal, pero si es por la cámara, entonces quítala. ¿bien? Ok, ¿Sí me escucha? ¿sí? Le quería hacer tengo una duda.
rato estaba comentando que, por ejemplo, si había situaciones donde una persona tenía dos parejas, mi duda era que si, por ejemplo, no sé, si la segunda pareja tiene hijos, pero tiene propiedades con la primera y están a nombre de la primera esposa, los hijos tendrían los mismos derechos de pelear estas propiedades. No. Esta no es clase de derecho civil, se lo dije, se los acabo de decir. Además, no sé, no lo sé. Tengo algunos elementos que conozco porque me mandan informaciones y eso, pero no me especializo en civil. Si quieren preguntarme, me pueden preguntar de historia, de teoría del derecho, del Estado de Derechos Humanos, de todo eso, pero de esta no. La lectura. ¿Qué dudas tienen sobre el tema? La diferencia entre relación social y relación jurídica, la concepción de cómo estas relaciones se dan en relaciones de poder, estas cosas. Por favor. María de Lourdes Espinosa. Nada más una cuestión en la duda del compañero que hace rato confundía el poder político con el poder económico. No sé si sería importante decir que el poder político tiene legalmente la coacción y la coerción, en tanto que en un poder económico, ¿no? Bueno, si vas a la lectura, no es tan así, realmente te ponen la parte militar como la de coerción, coacción y junto al poder político, a los dos, te lo ponen a los dos, porque claro, el poder militar es eso, en el poder político. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que poder económico son los actores económicos, entonces no están en las instituciones públicas, que son las que tienen el poder de coacción. El concepto es coacción, porque el concepto de coerción es un concepto de temor, de amenaza. Eso lo vamos a ver muy bien en la clase. Y la amenaza puede existir en muchos espacios, no solamente en el poder político. La coacción es la que tiene la coacción, el poder coactivo. Coacción es el que tiene las instituciones públicas, el Estado, vamos a decirlo así, ¿vale? Bueno, muchas gracias, María de Lourdes. ¿Alguien más? A ver, María Josefina nos dice, ¿cuándo se dice que hay en la relación filial jurídica? No entiendo la pregunta, si quieres intervienes. Bueno, María Lourdes, ¿quieres comentar algo más? Bajen la mano cuando ya no quieren comentar algo más. Teresa Paola, adelante. Sí, maestra, yo le quería, bueno, tenía una pequeña duda en que en la lectura menciona sobre las relaciones jurídicas y menciona que esas van de la mano y están relacionadas con las sociales, pero las sociales no necesariamente son jurídicas. Entonces, esa parte no entiendo muy bien a qué se refiere con que las sociales no son jurídicas, pero las jurídicas en la mayoría de casos son sociales. Esa es mi duda. En la mayoría de los casos no. Una relación jurídica siempre es social. Una relación social no siempre es jurídica. A ver, ¿alguien puede responder? ¿Alguien puede comentar sobre esto? Yo decía que no todas las relaciones sociales son jurídicas, pero todas las relaciones son sociales. ¿No escuchas? ¿No escuchas? Espera, ¿quién eres? Pon tu cámara. ¿Quién está hablando? Son 50 estudiantes. A ver, ¿quién va a hablar? Adelante. ¿Quién es? Pide la palabra. No voy a ser estricta con las reglas, por favor. ¿No vas a hablar? ¿Ya? ¿Ya no? Eres Brenda, ¿no?
A ver, ¿quién más puede comentar sobre el tema? ¿Cuáles son las relaciones sociales y cuáles son las relaciones jurídicas? Ricardo, por favor. Sí, bueno, según la lectura, las relaciones sociales son pues, prácticamente de convivencia, se pueden ser de amistad o incluso hasta familiares. Cuando ya interviene el Estado o alguna institución, se vuelve una situación jurídica. Cuando ya hay obligaciones y reglas que tienes que cumplir, se vuelve jurídica una relación. Usted ponía el ejemplo del libro hace un momento. Podía usted acusar de fraude a una persona y ahí ya intervendría un tercero, que ya sería una relación jurídica. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere? A ver, les voy a... Lo que acaba de decir Ricardo está bien. Cassandra, a ver, adelante. Quiero que estoy apuntando también los nombres de los que están participando. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, las relaciones sociales son aquellas que tienen que ver con la convivencia entre personas, pero se vuelve jurídica cuando ya pasa a tener consecuencias jurídicas, cuando ya tiene que ver más en, pues sí, una relación social ya pasa a tener consecuencias de tipo jurídicas. Ya por eso no todas las relaciones sociales son jurídicas, porque no todas tienen este tipo de consecuencias. Exactamente, muy bien. De hecho, está, a ver, porque fíjate, Ricardo nos dice, no, cuando el Estado interviene, a ver, hay que tener cuidado. De hecho, lo vamos a ver en esta clase. Para mí, yo diría más bien cuando el derecho interviene. ¿Por qué, Ricardo? Porque justo en esta clase, incluso en una concepción crítica del derecho, existen muchos órdenes jurídicos, no solo el del Estado. Por ejemplo, si estás en una comunidad indígena, Ricardo, y cometes una infracción dentro de la comunidad y la comunidad te sanciona, no es el Estado que te sanciona, pero está funcionando el derecho ahí, es el derecho, ¿no? Hay una consecuencia jurídica. Y no pensemos en penal civil, pensemos en cualquier tipo de interacción en las comunidades, en una comunidad indígena, etc. Y se los aclaro porque no es el Estado, es el derecho. Vamos a dejarlo en derecho. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque justo es lo que va a venir en las próximas clases. En las próximas clases vamos a dialogar qué cosa es ese derecho desde el punto de vista de sus rasgos y nos vamos a dar cuenta que el derecho no solo está vinculado al Estado, sino también está vinculado a poblaciones y comunidades. Y hoy eso está reconocido, sobre todo las comunidades originarias, ¿no? Las comunidades etnográficas. Es decir, en el caso de América Latina, pueblos afrodescendientes, por ejemplo, y pueblos originarios indígenas, sobre todo en esos dos grupos se ve más. Y esto es muy importante porque esos pueblos pueden, por su historia, tener ¿cómo decir? Hay toda una serie de elementos que los hace ser originarios y se les reconoce autonomía y en esa autonomía se les reconoce que puedan tener instituciones políticas y jurídicas diferentes a las estatales. Esto es importante. Eso no quiere decir que el Estado no es el dominante. En eso estoy de acuerdo, Ricardo. Está el Estado y el derecho estatal que es el dominante. Pero sí quiero que tengan en cuenta que cuando hay una relación jurídica, cuando la relación jurídica interviene, cuando hay consecuencias jurídicas, ¿vale? Y entonces la pregunta que hizo Cassandra no, uy, ahorita veo el nombre. La pregunta que hizo la compañera es muy importante, muy importante. Es la pregunta más importante del tema. ¿Cuál es la diferencia entre relaciones sociales y relaciones jurídicas? Justamente. Hay que entenderlo bien. Si hay dudas todavía, me preguntan. Ángel, Eduardo, por favor. Sí, maestra. Bueno, con relación a las relaciones jurídicas, también podríamos decir que estas no van a ser iguales para todo el mundo, ¿no? O sea, no son universales. Y van a tener una estrecha relación con la cultura y esto permite que haya una comprensión con el derecho, ¿no? Que el derecho es todo esto de cómo va a ser el comportamiento en la sociedad. Pero relacionado a lo que usted está diciendo y esto que yo comento, el autor en una parte dice que
eso no significa que todas las normas del derecho sean vistas como siempre sean justas. Entonces dice que una cosa es la justicia y otra la legalidad. ¿A qué se refiere cada concepto de justicia y legalidad? Bueno, pues sí, pues todo el derecho, todo lo que está previsto en el derecho no nos parece, no tiene por qué ser justo, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que esté previsto en el derecho, que sea vigente en ese derecho estatal, no quiere decir que sea justo. La justicia es un valor que tiene que ver con grupos sociales, consensos de grupos sociales. Por ejemplo, si yo ahora, por ejemplo, el debate de la consulta está interesantísimo, el de la consulta de la Suprema Corte del otro día, es interesantísimo cómo ha habido un debate acerca de que los que creen y asumen que la consulta que hizo legalmente el Ejecutivo a la Suprema Corte, el poner el procedimiento, activar el procedimiento de consulta para que la Suprema Corte diera, todo eso es legal, diera su veredicto acerca de si esa consulta se podía hacer o no, usando el artículo 35 constitucional, para el Ejecutivo y para mucha gente, no, a ver, el procedimiento es legal. Para mucha gente, el resultado de los razonamientos de la Suprema Corte, que incluso generan precedentes, van generando ciertos tipos de precedentes cuando resuelven, es horrible. Para mí no, para mí técnicamente es una cosa interesantísima lo que se ha aprobado. Y para muchos otros creemos que no, que es muy interesante lo que se ha aprobado y que es una forma de interpretar el derecho. Tú puedes interpretar el derecho de una manera u otra. Claro, a los otros les parecerá, no solo están diciendo todos que es una aberración jurídica, porque ellos interpretan para ellos el derecho de otra manera, e incluso para ellos es injusta la forma en que es injusta la decisión. Más bien dicen que no es apegada a derecho, ¿no? No es apegada a derecho, pero para ellos genera un tipo de injusticia. La injusticia viene después, no está pegada al razonamiento de si es apegado a derecho o no, sino viene después, como tú dices, bueno, ¿y qué consecuencias puede traer esto, etcétera, etcétera? Es un valor, Ángel, esto lo vamos a ver en clases, que es la relación del derecho y la moral, y la justicia mucho tiene que ver con la moral, no, del derecho y los valores, la axiología, y la justicia es un valor que parte mucho de valores personales, el tuyo de Ángel, el de Salvador, el de Jacqueline, el de Yanira, el mío, pero también de grupos sociales. Hay mucho de consensos acerca de grupos sociales y también va a tener identificaciones políticas, etcétera, se relacionan, pero van por ahí, ¿vale? Entonces, ese era un punto. El otro me dijiste cuál era, cuál era la diferencia entre legalidad o legitimidad, no me acuerdo. Legalidad y justicia. Uh-huh. Bueno, legalidad es el derecho en sí. Por ejemplo, el ejemplo que te acabo de poner. Para ellos dicen que es ilegal lo que se dice, para los que están en contra de lo de la consulta. Y eso genera un valor de que puede traer consecuencias de injusticia. Para los que creemos que no es nada ilegal lo que se hizo y se planteó, pues genera valores de justicia como consecuencias, pero son valores. ¿Sí lo ves? ¿Sí? El ejemplo de la consulta es un buen ejemplo para lo que acabas de preguntar. Porque fíjate, no quiere decir que la justicia tiene que ver con un fallo jurídico en sí, sino con los valores que se asocian a lo que el derecho regula. Y el derecho regula en normas escritas, pero también en las sentencias, acuérdense. La sentencia es un tipo de ejecución del derecho, es una aplicación del derecho, y para ti esa sentencia es justa o injusta, ¿sí se entiende? Pero por las consecuencias que puede traer regularmente. Y si analizas, y si lees toda la prensa, sobre todo los juristas que escriben en prensa, vas a encontrar que todos van a argumentar que es ilegal que es ilegal lo que están haciendo, que los argumentos no tienen sentido, que fue porque quisieron subordinarse al poder político, en fin. Yo voy a hacer un artículo sobre eso. Lo voy a publicar como dentro de un mes y tanto en una revista, se los voy a mandar. Pero yo voy a defender la posición de que, justamente, de que al interpretar el derecho puedes tener una posición u otra y hay que esperar el engrose del caso. El engrose es el escrito, ¿no? Los escritos, el escrito ya del argumento de la Suprema Corte, porque una cosa es lo que allí se dijo
cuando tú hablas puedes dar argumentos, incluso puedes hacer pifias incluso argumentativas, porque es un discurso, entonces en los discursos tienes que ser muy buen orador, no todo el mundo es gran orador, ¿no? Para ser magistrado no hay que ser gran orador, incluso de la Suprema Corte. Entonces, si tú no eres gran orador, te pueden salir algunos argumentos en contradicción, no pasa nada, hay que esperar el escrito es el que nos va a decir cuáles son los argumentos como tal, ¿vale? ¿Sí te quedó claro, Ángel? Sí, maestra, gracias. Vale. Jacqueline Martínez. Si pones tu carita para verte un momentito por lo menos, por favor, es que así nos vemos un momentito. Ya te había visto, ¿verdad? Sí, pero así te recuerdo mejor. En la clase pasada también participé. Es que lo que pasa es que en este estaba conectada en la compu, pero no me aceptó en la compu, entonces solamente me aceptó aquí por teléfono y no sirve mi cámara frontal. Vale, ok. Bueno, sí. pues. No, solamente era mi participación en la pregunta que había hecho hace rato la compañera sobre que no todas las relaciones sociales son jurídicas, pero todas las relaciones jurídicas son sociales. Solamente era como un ejemplo de eso, igual creo que yo mi ejemplo le iba a hacer como entender un poco más, pero ya, igual, los otros compañeros ya aclararon más el punto. Nada más No, era eso, pero profesor. ¿no tienes otro ejemplo que nos Pues puedas es que dar? no sé si con usted nos había planteado uno sobre en la convivencia familiar, ¿no? Que quién era la autoridad en una familia, que en la mayoría habíamos contestado que la mamá, ¿no? Y quién era la que ponía las reglas y quién era la que ejecutaba los castigos, y en esa situación pues no intervenía como tal un poder, ¿no? Más que el de la mamá, que era la que dirigía pues la casa, ¿no? La autoridad dentro de esta convivencia. Y dije eso yo, no me acordaba, pero bueno, puede ser, seguro, porque realmente Y lo pues ya, creo, y además. solamente sí, y pues solamente era eso, y con las comunidades indígenas, ¿no? Que ese es como un claro ejemplo, que ahí no interviene como tal lo jurídico, sino más bien como el poder de los altos mandos dentro de una comunidad, ¿no? Que son como la gente mayor, las juntas, las asambleas, era como eso nada más, profesora. Sí, me acuerdo que comentaste algo de eso la otra vez, sí, eso sí me acuerdo. Muy bien, Jacqueline. Eduardo. Sí, bueno, me surgió una duda con respecto a la duda que a su vez planteó Ángel. Entendiendo la justicia como un valor, entonces, ¿se podría elevar a un consenso social? Que entendamos de manera general algo justo a raíz de un consenso social, entonces. Sí, claro. Incluso hoy por hoy, por ejemplo, los derechos humanos son consensos sociales históricos, ¿no? Los que están previstos como derechos humanos, incluso la idea que es muy occidental y al final se las estamos imponiendo al oriente, que los orientales, el mundo oriental no piensa igual que el mundo occidental, ¿no? En materia de valores y cuestiones. Y de hecho, y aquí estamos viendo elementos importantes de próximas clases, pero justamente yo sí creo, a ver, los valores son individuales, pero también son colectivos. Eso es un primer punto. De hecho eso está en la próxima lectura que tienen que leer. Van a ver que cuando se habla de la relación derecho-moral, se habla de una moral individual y una moral colectiva. Y las colectivas son construcciones históricas, Eduardo, que evidentemente tienen que ver con valores culturales, familiares, religiosos, todo. Hay un proceso de construcciones que inciden muchos factores. También, y cuando hablo de cultura, por ejemplo, el patriarcalismo es parte de esos valores, que no todo es bueno, ¿eh? Y se generan consensos. Y esos consensos se expresan en las normas jurídicas. Por ejemplo, fíjense, ahí hay una cosa interesante, son diferentes dimensiones, ¿eh? La dimensión de la construcción histórica social, la dimensión de la construcción histórica social, es una construcción que tiene un proceso. ¿Cuándo llega esto al derecho? ¿Cuándo se hace vigente? Puede ser por un Estado o por una comunidad en específico, depende. Si es una comunidad indígena, históricamente por usos y costumbres, y no digo que las normas jurídicas de la comunidad indígena son usos y costumbres, eso es una manera reduccionista de ver la comunidad indígena, sino para mí es derecho, es su derecho, es el derecho que ellos tienen en su sistema interno, tienen un sistema jurídico, y ahí lo que va a variar
retomando el tema, es que ellos ¿cómo lo hacen norma? Pues mediante un uso constante, histórico, de formas de hacer que se transmiten de grupos a grupos, de generaciones a generaciones. Y no tienen por qué hacerlo por escrito. Sin embargo, nosotros, como ciudadanos mexicanos dentro del derecho estatal, sí necesitamos que esa norma esté escrita para que nos sea vinculante a nosotros, ¿no? Es decir, para nosotros saber que tenemos que subordinarnos a ella. No subordinarnos, sino saber lo que está prohibido y no hacerlo. En ese sentido, estas mismas prohibiciones o valores que se defienden en la legislación estatal también se han sido construidas históricamente. El caso de los derechos humanos es el caso típico. Los derechos humanos es un caso típico. Fíjate, estoy hablando de valores que defendemos. ¿Cuáles son los valores que se defienden detrás de los derechos humanos? Por ejemplo, ¿qué valor tú defiendes detrás? Hay un valor ahí. Muchos. Bueno, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, uno podría ser justo el derecho a la vida, una vida digna. La vida. El valor es la vida. Es que la vida, ninguna vida puede ser afectada, ¿no? Una vez que naces, no debes morir. Vamos a defender el valor de la vida de los seres humanos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál más? A ver. Se me ocurre vivienda, educación, alimentación, vestido. Muy bien. No se me ocurre ahorita otro. El vestido no es un derecho humano, pero pero sí, al final, si tú vives en un país muy caluroso o muy frío, en un espacio, si no tienes cómo abrigarte, podrías morir, de hecho, sí, sobre todo en los países fríos. No está reconocido así como un derecho humano, está reconocido como parte de una vida digna, adecuada, de una vida digna, sí, porque la vida digna engloba a todos los demás y una vida digna es tener todos los derechos humanos satisfechos de manera adecuada y dignamente. A ver, los valores son las libertades, la participación desde el punto de vista político, la participación, cuando digo participación política es para englobar todo el ámbito político, ¿no? De la manera que lo establezcan. Son valores incluso universales ya, que no importa cómo estén establecidos. No me diga, yo no estoy hablando del derecho al voto, estoy hablando de la participación política, es un valor más global, ¿lo ves? Estoy hablando de y bueno, sí, tú puedes votar individualmente, pero puede ser que una comunidad establezca la participación política de otra manera, que no sea con votos, sino que sea mediante consensos articulados asamblearios, donde puede ser que no se vote, sino que hasta que no se llegue a un consenso, no se toma la decisión, ¿sí se entiende? El voto es una medida de disrupción, de ruptura. El voto se da porque hay disensos. Claro, es lo normal en todas las sociedades, ¿no? Lo normal es que haya disensos, entonces por eso tú acudes al voto. Cuando tú tienes que acudir a votar, la gente cree que el voto es lo primero, no, el voto es lo último en la participación política. Lo primero es dialogar, debatir, deliberar y convencernos, ¿no? Bueno, esos son valores, la vida son valores, la alimentación, la salud, la educación, son valores que se protegen. Y a eso hemos llegado a consensos universales históricamente. Incluso teniendo en cuenta que frente al mundo oriental, el mundo oriental piensa diferente a nosotros respecto a cómo es la vida. Pero igual que nosotros pensamos cómo es la vida, pero todos defendemos la vida desde diferentes puntos de vista, o casi todos. No obstante, hay excepciones. Hay muchos países que tienen la pena de muerte regulada, porque consideran que que el hecho que se comete por la persona es tan grave que necesita pena de muerte. Y ahí no es que no haya un respeto al derecho humano a la vida, sino que hay una excepción en la propia ley que te dice que, y puede ser que no estemos de acuerdo, ahí entramos en el tema de la justicia. Puede ser que yo esté en un espacio donde esté la pena de muerte regulada y yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, en ninguna medida, ni aquí ni en ningún lado, ¿sí? Para mí no es una forma de encarar las penalidades, no debería ser. Pero hay grupos que sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, la moral puede ser colectiva, los valores pueden ser colectivos y de hecho son construcciones históricas, de consensos colectivos. Ahora, eso no quiere decir
que tengamos un consenso mayoritario. El caso está muy claro, por ejemplo, en México, cómo se desarrollan los valores respecto a la vida y la muerte. Hay quienes creen y asumen que no debe abortarse y hay quienes creemos que sí. Y esos son valores que tienen que ver, porque para mí es más importante la decisión de los padres e incluso de la madre, fundamentalmente, acerca de si quiere tener o no un hijo y si tiene condiciones para tenerlo, que tener un hijo per se porque así Dios lo quiere. No, porque si tú no tienes condiciones para tener ese bebé, no tienes condiciones, y no digo solo estructurales, económicas, sino también mentales, psicológicas, no lo debes tener de ninguna manera. Y además, si no lo quieres tener, sencillamente porque si tienes condiciones, pero no es tu momento. Por eso digo que psicológicas y culturales son importantes, porque estás estudiando, después quieres hacer no sé qué, después quieres hacer no sé cuánto. Un hijo te cambia la vida, no quieres, punto. Es tu voluntad. Para mí es más importante esa libertad y esa voluntad y ese decidir sobre mi corporalidad y mi vida a futura, que el valor de que una vez engendrado ya ahí hay un ser vivo. Pues no. ¿Sí? Y ya con eso tenemos un disenso. Y seguro que en este grupo tenemos disenso. Que somos 44, seguro que tenemos disenso. ¿A poco no? ¿No? Seguro. Sí. Entonces, Gracias. esos son ejemplos, ¿no? De construcciones colectivas y construcciones individuales. Y seguro que si hacemos un trabajo en colectivo acá, habrá quienes aboguen por, incluso de otra manera, no tiene por qué ser solo el argumento religioso, puede ser que tengas otros argumentos. Yo creo que puede haber más de uno, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con la legalidad ahí, Eduardo? Que lo que está previsto en la Ciudad de México es que sí, que puedes abortar hasta las 12 semanas, ¿no? Yo incluso creo, para mí es más tiempo, debería ser más tiempo. Porque si, aunque bueno, hay espacios para, porque si tienes un bebé que viene con malformación, también sí te lo dejan abortar, ¿no? Ahí yo estoy muy de acuerdo con eso, porque te imaginas, ¿por qué tienes que tener un bebé con malformación genética? A los 6 meses te hacen una prueba de embarazo, creo que es a los 6 meses, sí, donde te hacen una prueba primero, temprano, y después una a los 6 meses, a ver si el bebé viene con síndrome de Down. A ver, un niño o una niña con síndrome de Down es una persona que puede vivir, desarrollarse, con limitaciones de capacidad, de discernimiento, pero puede perfectamente incluso hasta casarse, enamorarse, tiene todo, puede hacer muchas cosas, puede hacer un oficio, no pasa nada tampoco. Pero a lo mejor tú no quieres traerlo porque al final este es un mundo muy discriminatorio, ¿no? Es un mundo discriminatorio donde, e incluso su propia discapacidad le puede otorgar menos oportunidades en la vida, ¿no? Entonces, si los padres no quieren, ¿por qué tienes que obligar a alguien a tener un hijo así, ¿no? Si lo puedes saber a los 6 meses. Y eso sí está previsto, ¿eh? Sí está previsto. Ya me dan un momentito, me está dando el sol en la cara. Y tengo aquí a un compañero que debería ayudarme con esa ventana y no me está ayudando. Espérense un momentito, un minuto. Ahora sí ya. Bueno, seguimos. Teresa Paola había pedido la palabra, no sé si quieras hablar, y está Elba Yasmín. Teresa, si quieres hablar, adelante.
Sí, bueno, es que no se conectaba mi micrófono, pero creo ya. ¿Sí me Ya, escucha? ya, Sí, se ¿verdad? escucha perfecto. Listo. Bueno, solamente para pues comentar lo que había dicho, creo que era la compañera Jacqueline, sobre que nos había preguntado un profesor de que quién llevaba aquí como, quién ponía las normas, ¿no? En nuestra casa y que habíamos dicho que era pues nuestra mamá. Fue en la clase de argumentación jurídica, si no me equivoco, pero pues fue una, fue con ajá, fue Luz. con sí, fue con ella. Y pues sí entendí más con su ejemplo que dio. Y pues solamente bueno, para terminar con esa pregunta que había hecho, yo había puesto aquí en mis apuntes que una relación jurídica existe cuando el derecho como norma jurídica vigente ha regulado sobre esa relación social. Entonces, Sí, exacto. Ese fue el concepto que yo di. Pero ajá, el libro no lo da tan específico, no lo da tan específico el libro, por eso es que yo creo que también genera dudas. Y porque al principio sí, el autor se pone ahí a poner varios ejemplos que generan duda porque son como fronterizos, ¿no? Fronterizos me refiero a que pasas de una relación social a jurídica y no lo dice ujú, claro. Pero sí, tienes que pasar de relación social a relación jurídica como porque pasas a algo que tenga que ver con una norma jurídica vigente. A ver, ok, tú tienes un novio, una novia, etcétera, te casas, te empiezas a convivir con ella, el ejemplo de Salvador, ¿no? Que decía, bueno, pero ya en la ujú, convivencia ya hay derecho, sí, ya empieza a haber derechos y obligaciones, pero tiene que sí, haber claro. temporalidad, tampoco es que, bueno, es que vivimos un mes, me tiene que pagar alimentos, bueno, pues un mes, no, tampoco, pues tiene que haber una temporalidad, yo no sé, no le vuelvo y repito, yo no tengo el Código Civil acá, ni soy civilista, pero tiene que haber una serie de elementos y requisitos para que se dé el reconocimiento de la convivencia. ¿Y por qué yo quiero reconocer la convivencia? Ah, porque hubo una ruptura, y porque hubo una ruptura, y porque considero que me debe dar alimentos, y hago un proceso jurídico. Si no, pues ¿para qué? Es Sí, que, sí, y eso es sí. muy importante, porque el derecho entra a jugar un papel casi siempre cuando hay conflictos, y esto es importante también que se sepa. Antes, pero a ver, sobre todo en materia civil, penal, pero los derechos humanos están en otra dimensión, por ponerles un ejemplo. Porque los derechos humanos son personalísimos, intransferibles. Por tanto, cuando tú enseguida que empiezas, que naces, ya tienes una serie de derechos humanos, ¿no? Tú naces materialmente y ya tienes derechos humanos, ¿no? Incluso aunque te registren o no, da lo mismo. Si te registran, pues no importa. No importa, tú tienes derecho a la vida. ¿Saben cuánta gente en las comunidades indígenas en este país no están registradas en el registro civil? Miles. En el proceso cuando Marichuy, por las comunidades indígenas, quiso ser candidata, en Chiapas empezaron a bajar de los altos de Chiapas miles y miles de personas a suscribir digitalmente, porque se hicieron módulos, pero ni los compas ni tenían conexión, quizás, ni celulares, quién sabe. Entonces se hicieron como módulos, se hizo un encuentro ahí internacional, se hicieron módulos, los compas bajaron, se hizo también todo un acto político, encuentros ahí internacionales. Y los compas apuntaban en una lista, pero entonces se les pedía, vamos a inscribirte. ¿Se acuerdan que la inscripción se hacía mediante el celular, y se podía hacer mediante el celular, pero tenías que llevar tu INE? Pues no tenían INE. Pero, y de los que no tenían INE, el 90% jamás se había inscrito. Entonces, les digo para que también esas son realidades que existen, ¿no? Y eso no te quita ningún derecho a la vida. Sí te está quitando los derechos políticos, eso es verdad. No los puedes ejercer, no te los quita, tú tienes el derecho político. Ellos son ciudadanos mexicanos y tienen derecho político, pero justamente al no pasar el requisito jurídico de inscripción, INE, etcétera, no lo pueden ejercer. Entonces, esos son otras limitantes que tiene el derecho, ¿no? Pero les digo lo de los derechos humanos porque justo hay derechos humanos que una vez que naces están ahí, son personalísimos, y otros que se van adquiriendo porque están regulados jurídicamente. Por ejemplo, los políticos. Por ejemplo,
Miren, hay un derecho humano que no, aquí no está previsto en la Constitución así, pero en la igualdad, en el cuarto, ¿sí? Que es como que las personas tienen todo el derecho a tener los hijos que quieran y formar la familia que deseen, dice así más o menos. Ese es un derecho reconocido en los pactos internacionales como el derecho a formar familia, que no tiene que ser entre un hombre y una mujer, puede ser entre una mujer y otra mujer, un hombre y un hombre, tres hombres, tres mujeres, no sé. Tu familia, tus padres, esa es tu familia y tú no quieres tener a nadie, nada más te vives con tus padres, tus abuelos y ya. Tus animales, tus mascotas, la familia son todos, es todo eso. Hoy la familia tiene que ser una concepción muy amplia, de hecho. Pero bueno, para que más o menos tengan una idea de todos estos elementos y la distinción de lo jurídico y lo social. Y volvemos, lo social es lo que no roza lo jurídico, lo que no implica ningún elemento jurídico. Por ejemplo, las relaciones de amistad, las relaciones de afectividad siempre y cuando no haya hijos, matrimonios, donde hay una relación ahí también jurídica. Y si hay convivencia, sí, siempre y cuando no hay ruptura, porque al final la relación de amor no es jurídica, la que es jurídica es la matrimonial de firmar, de ruptura, etc. A ver, él va adelante y después María Josefina Ayala. Gracias. Profesora, lo que estaba hablando sobre el aborto sería un ejemplo sobre el pluralismo jurídico que hay en México. No. Todo lo que mencioné del aborto tiene que ver con una regulación legal. Y lo que mencioné de los valores, de que si tú estás de acuerdo o no con el aborto, él va, y yo estoy o no de acuerdo, son valores, está separado del derecho. No está separado del todo, la verdad no. Lo que quiero decir es que evidentemente una cosa es que tú estés o no de acuerdo con esa norma jurídica, ¿sí me entiendes? De que se puede abortar hasta las 12 semanas, que si viene con una malformación genética se puede abortar, ¿no? Una cosa es esto, y otra cosa es que estemos o no de acuerdo con esa norma jurídica, y otra cosa es que tengas que respetar la norma, ¿no? Aquí a nadie se le obliga a abortar. Tú abortas si deseas, por eso también la norma es una norma jurídica de voluntad. Tú no estás obligado a abortar, la norma existe para que tú decidas. ¿Pero ves la distinción o no ves la distinción? Sí. ¿Y por qué tiene que ver que eso con el pluralismo jurídico? No tiene nada que ver. El pluralismo jurídico es que hay diferentes sistemas jurídicos en un mismo espacio-territorio, en un mismo territorio-tiempo, espacio-temporal. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a ver, el orden jurídico estatal es uno solo, sea federal, sea estatal, no sé qué. Ahí está el Estado mexicano con su derecho, con el derecho estatal mexicano, ¿vale? En la Ciudad de México hay otro sistema jurídico que esté confluyendo, por ejemplo, a ver si alguien entiende ese concepto. De todas maneras, van a leer un texto sobre esto. Van a leer textos sobre esto, pero ¿por qué tú dirías que eso es pluralismo jurídico? No entiendo. El pluralismo jurídico son órdenes jurídicos, sistemas jurídicos. En la Ciudad de México habría otro sistema jurídico diferente al del Estado federal y la Ciudad de México. ¿Alguien me puede decir? Yo no considero que haya un sistema jurídico distinto. Si bien es cierto que la Ciudad de México tiene su propia constitución, al final del día esta no está poniendo en riesgo, por decirlo de alguna manera, la constitución política de los Estados Unidos. No, es que el sistema de la Ciudad de México y el sistema federal es estatal, no es igual porque somos federales, pero está dentro del sistema estatal. No, eso no es pluralismo jurídico, eso es derecho estatal todo. No estamos hablando de eso. No sé por qué ella habla de que el aborto es pluralismo jurídico. Es lo que quisiera preguntarles. Me gustaría saber porque ¿qué están entendiendo por pluralismo jurídico entonces? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Pero lo que acaba de decir Eduardo, todo eso es Estado, ¿vale? Es que, por ejemplo, pluralismo jurídico podríamos tomar el sistema normativo de una comunidad indígena, por ejemplo, de los compas en las comunidades de Chiapas,
Ok. que Muy son bien. independientes del Estado, ¿no? Muy Y sin bien. embargo, Exacto. al final del día están regidos también bajo las leyes del Estado. Estoy Entonces de ahí hay dos acuerdo. sistemas jurídicos diferentes conviviendo en un mismo territorio. El de la Ciudad de Exactamente. México no, porque Pero yo está dentro del pregunté mismo si tú Estado. crees, si Eduardo, si en la Ciudad de México habría alguna situación de otro sistema jurídico. No, no, yo no No, creo. ¿no? En No, Milpalta, por yo no creo ejemplo, que haya. Ah, bueno, es Xochimilco. que lo desconozco. Ah, no, pero puede existir. No, yo no lo tengo estudiado, pero Milpa Alta, Xochimilco tienen pueblos originarios que si de pronto generan su autonomía, porque acuérdate, hay que hacer un procedimiento, aunque ustedes no lo crean, se puede hacer un procedimiento ante el INPI, se llama así, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para que se le reconozca, ahora se llama así, se le reconozca su autonomía y entonces una vez que se le reconoce, pues listo, tienes autonomía, puedes tener instituciones políticas y jurídicas propias. Yo creo que no, que los pueblos originarios de la Ciudad de México están muy occidentalizados, aunque tengan algunas prácticas propias. Pero no quiero aventurarme a afirmar una cosa así del todo porque no conozco. Hace poco estuve metida en todos los pueblos estos que están para allá, después de Tláhuac. Es una zona que está terminando, donde está la Universidad en San Lorenzo, después esto se termina todos los barrios y tú sigues y está la montaña para allá. Se ven las lagunas, de hecho, de la ciudad, desde arriba, y son poblaciones que cultivan, tienen mucha milpa, cultivan amaranto, cultivan, ¿qué más? Maíz, son grandes procesadores de amaranto, muy buen amaranto. Y les comento esto porque, pero no parece que tuvieran ellos usos y costumbres que pervivan así como un sistema jurídico propio y político, ¿vale? A ver, hay alguien aquí comentando. Pueden comentar. Bueno, Brenda, ¿puedes comentar? Perfecto. Bueno, Brenda, por Dios, si nos puedes decir, estaría buenísimo. Sí, yo vivo, maestra, en Milpalta, y aquí, por ejemplo, sí lo que comenta es totalmente cierto. Son tierras comunales, no todos los pueblos, pero sí la mayoría, por ejemplo, pues de Milpalta, la mayoría son tierras comunales y entonces aquí tenemos, pues digamos, un propio gobierno. Cuando se hacen elecciones, son los propios de, pues las personas de la comunidad. A veces las personas del INE o del ISM quieren venir como pues a asesorarnos, pero en realidad quienes organizamos y hacemos toda la función, por ejemplo, ¿no? En este caso de las elecciones y todo esto, el INE, el ISM quedan afuera de nosotros, ¿no? Es nuestra propia convocatoria la que establece, ¿no? Por ejemplo, que tienes que ser originario de aquí, o sea, que establecen ciertas cosas. También, por ejemplo, aquí no se permite que entre Walmart, que entre Oxxos, que entre toda esta clase de cadenas, ni siquiera el metro, justo porque pues tenemos esa costumbre o esas, pues sí, son usos y costumbres Bueno, de que... están decidiendo que en su territorio no entren megaproyectos y eso está muy bien, porque ellos son, Y ha querido, ajá. los que detentan el proceso. Ese es uno de los derechos: autonomía, tierra, territorio, la consulta popular previa, libre e informada. La consulta que ellos tienen, que es previa, libre e informada, no es como la popular, que es la que se está discutiendo en la Suprema Corte. Y después viene el desarrollo propio, que es lo que ellos están diciendo. Ellos decidieron que por desarrollo propio ellos prefieren que ahí no entre nada de esto, y es su decisión. Ellos son no, fíjate que no es un problema de dueños como propiedad privada, sino son propiedades comunitarias. Es una propiedad comunal, se le llama eso. Muy bien, Brenda. Sigue, continúa. Sí, y por ejemplo aquí no es que nos estemos olvidando de la Constitución o de la ley de la Constitución de la Ciudad de México, porque también se aplica, pero se aplican también los usos y costumbres, y eso, por ejemplo, la policía de aquí lo respeta mucho. Eso, Vale. Entonces, lo uno no tampoco no quiere decir que le des la espalda a lo otro, o que tenemos la posibilidad de infraccionar la ley o de pasárnosla, no, como que son esas tres leyes las que conviven aquí. Muy bien.
muy bien, Brenda, buenísimo, y está muy bien. Está muy bien porque es un muy buen ejemplo. Entonces, Milpa Alta sí tiene ese reconocimiento, Eduardo. Y si tiene reconocimiento, fíjate que el reconocimiento es estatal. De esto vamos a discutir en las próximas clases con el pluralismo jurídico. No importa que haya un reconocimiento estatal. El pluralismo jurídico está funcionando allí. Es un hecho social, más allá de lo jurídico incluso, lo que nosotros le llamamos pluralismo jurídico. A ver, le voy a dar la palabra a María Josefina Ayala y a María de Lourdes Espinosa después, y ya vamos cerrando, ¿eh? Sí, maestra, nada más para aclarar una cosa. Cuando estaba hablando de las relaciones sociales, hablaron del, bueno, yo le podría llamar concubinato o amaciato, cuando se quieren regularizar y de esa relación social quieren hacerla jurídica, hay ciertos lineamientos. En la Ciudad de México piden 5 años comprobables de convivencia como si vivieran en calidad de marido y mujer, siempre y cuando no tengan ningún hijo. Si de esa convivencia tienen un hijo, en automático se da cambia a situación jurídica, pero a reserva de lo que usted nos dijo hoy, que le llegó cierta jurisprudencia, donde ahora si un hombre tiene vive como si fuera marido y mujer, tiene 2 casas. Antes, hasta el día de ayer, yo sabía que siempre va a tener predilección la primera esposa, la esposa. De hecho, eso te digo que es una nueva jurisprudencia. Sí, es lo que dándole me sorprendió. Derechos, sobre todo el derecho a la pensión y los bienes. Derecho a la pensión. Los hijos, una vez que los registras, los tienes que atender, aunque no vivas con ellos. Pero la esposa puede pedir alimentos. La concubina sería en este caso, la maestra, concubina porque la esposa tiene todos los derechos. Sí, sí, la concubina puede pedir alimentos. Y me parece muy bien, porque correcto. Es una costumbre muy fuerte en México, y entonces se desentienden de las compañeras, entonces ya, bueno, estuviste con ella, incluso tuviste hijos y chao. No puede ser, compañeros. Hay que asumir la responsabilidad. Si te gusta tener 2 esposas, pues usted las mantiene. Aunque la bigamia, no sé, porque la bigamia no está reconocida, no sé si es un delito en México. En Cuba sí es un delito la bigamia, es muy curioso. Si reconoces eso, hay una inferencia lógica ahí de reconocimiento de bigamia, ¿eh? Está muy interesante la tesis. Pero realmente el objetivo es proteger a la concubina, ¿no? Darle alimentos. Correcto. Porque es una persona que a lo mejor se dedicó a atenderte toda la vida y tú la dejas ahí tirada y ya no tienes ni cómo vivir. Y todo eso. Bueno, María de Lourdes, que ya vamos cerrando. Uy, nos queda un minuto. Profesora, entonces rápido, nada más sería como pregunta, ¿la autonomía entra en la pluralidad, bueno, la autonomía de las escuelas entra en la pluralidad jurídica? Eso es muy interesante, pero lo vamos a dejar para la clase de pluralismo jurídico, no sean malillas y malillas, pero sí hay diferentes niveles de pluralismo, de tipos de pluralismo jurídico. El que hemos hablado acá tiene que ver con el concepto más fuerte, más rudo, que tiene que ver con que hay un sistema jurídico diferente, como el de Milpa Alta, o el de Cherán, o el de Chiapas, o el de los de Michoacán, de los muchas comunidades que ya están teniendo sistemas jurídicos y políticos y jurídicos diferentes. Eso no quita que no hay interacción con el sistema estatal, sí la tienen. Hay mucha interacción con los sistemas estatales, con el sistema jurídico estatal, y el problema es que dentro del sistema jurídico estatal hay como formas de regulación que implican pluralidades, como ese que acabas de mencionar. Pero no es pluralismo jurídico eso, sino son pluralidades, formas de decisión administrativa dentro del sistema estatal de organizaciones que tienen autonomía para decidir sobre cosas, ¿se entiende? Pero no implica pluralismo jurídico. Hay quien lo trata así, que es un pluralismo jurídico institucionalizado en las instituciones, pero yo no lo asumiría así como concepto. Pues, depende del concepto que quieras tomar, pero yo lo asumiría como te estoy comentando, ¿vale? Solamente cuando es más fuerte. Bueno, chicos y chicas, 7 y 1 minuto. Se acabó, que me están esperando
en la otra clase. Dos cositas rápidamente. En la próxima clase es el mismo link. Si vamos bien, lo mantenemos. Si no, lo cambio la próxima semana. Pero por ahora lo mantenemos. Lean bien el correo. Si tienen alguna duda, me escriben. Y ya saben, podemos tener asesorías, lo que ustedes quieran, solo me tienen que escribir, ¿vale? Y qué más, ya, pues hasta ahí. Hoy más o menos funcionó, iremos más rápido, ya me voy aprendiendo los nombres. Aunque no lo crean, me los voy a aprender todos. Y va a ser más rápido. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Para el miércoles hay ya que leer la próxima lectura, ¿vale? La que viene. Que se llama Generalidad. Ahí está en la página, ¿no? Ahí está en la página, ¿vale? Voy a pausar la grabación y cerramos la clase. ¿Vale? Muchas gracias.